Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis amigos, tenemos un chisme jugoso, una bomba de información que honestamente yo tampoco me puedo creer. Si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, y sé que muchos de ustedes lo hacen, entonces el nombre Kerem y Hande les debe sonar muchísimo. Y hoy vamos a hablar de algo que Kerem dijo sobre Hande, algo que según lo que me llega, lo dejó sin palabras. Así que abróchense los cinturones porque esto promete ser intenso, revelador y, espero, muy entretenido. Antes de sumergirnos de lleno en el cotilleo, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo último y lo más candente del mundo del entretenimiento. Son un apoyo increíble para este canal y su suscripción significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que está circulando es que Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y, seamos honestos, uno de los más guapos, ha hecho unas declaraciones sobre Hande Erçel, su coprotagonista en la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkap. Y no son unas declaraciones cualquiera. Parece que en un momento dado Kerem se encontró en una situación donde tuvo que hablar de Hande, quizás en una entrevista, un evento público, o incluso en una conversación privada que se filtró. Y lo que dijo o la forma en que lo dijo, ha causado un revuelo considerable. Algunos dicen que fue tan profundo, tan sincero o quizás tan inesperado, que él mismo se quedó sin palabras al terminar de decirlo. ¿De qué podría tratarse? Bueno, las especulaciones son muchas. Podría ser algo sobre la profesionalidad de Hande, sobre su talento, sobre su personalidad fuera de las cámaras. Quizás algo sobre la química que ambos compartieron en pantalla, que traspasó la ficción y conquistó a millones. O tal vez se trata de algo más personal, una observación sobre su evolución como actriz, como persona, o incluso un reconocimiento a su fortaleza en momentos difíciles. Ustedes saben que ambos han pasado por mucho, han enfrentado la presión mediática, los rumores, las expectativas. Y a veces en esas situaciones, uno termina diciendo cosas que ni siquiera esperaba verbalizar, pero que salen del alma. Recuerdo que cuando Sen Kalkap estaba en pleno apogeo, la conexión entre Kerem y Hande era palpable. No era solo actuación, era una magia que se sentía en cada escena. Y eso, amigos, no se improvisa. Requiere una conexión real, una comprensión mutua, y Kerem, siendo un actor experimentado, seguramente habrá apreciado eso en Hande. Quizás sus palabras fueron un reconocimiento a esa conexión, a la forma en que ella le inspiraba en el set, o a la manera en que ambos crearon algo especial juntos. También es posible que lo que dijo Kerem fuera sobre la resiliencia de Hande. Sabemos que ha enfrentado momentos duros en su vida personal, pérdidas que la han marcado profundamente. Y a pesar de todo, ella siempre ha sabido mantener la cabeza alta, seguir adelante con su carrera, y continuar regalándonos su talento. Si Kerem habló de eso, si reconoció su fuerza interior, su valentía para enfrentar la adversidad y seguir brillando, entonces sería un gesto de admiración increíblemente poderoso. A veces las palabras de alguien que ha compartido un viaje profesional tan intenso contigo pueden tener un peso enorme, y si esas palabras vienen de Kerem, quien la vio de cerca en esos momentos, serían aún más significativas. Otra posibilidad es que Kerem haya hablado de la evolución de Hande como actriz. Recordemos que ella ha estado en la industria desde muy joven, y Sen Kalkap fue un punto de inflexión para ella, mostrándonos una faceta más madura y compleja de su talento. Si Kerem con su experiencia reconoció ese crecimiento, esa maestría que ella ha desarrollado, sería un elogio muy valioso. Podría haber dicho algo sobre cómo ella le sorprendía día a día en el set, cómo aprendió de ella, o cómo ella ha superado todas las expectativas. Y no podemos descartar la idea de que quizás Kerem habló de la forma en que Hande maneja la fama y la presión. Ambos son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y eso viene con un escrutinio constante. Si él destacó la gracia, la compostura o la inteligencia con la que ella navega ese mundo, sería una observación muy perspicaz. A veces, lo que más impresiona no es solo el talento frente a la cámara, sino la fortaleza mental y emocional que se necesita para mantener ese nivel de exposición. Lo fascinante de esta historia es precisamente el misterio. ¿Qué dijo exactamente Kerem para dejarlo sin palabras? ¿Fue un elogio tan efusivo que lo conmovió?
Fue una reflexión tan profunda que lo hizo detenerse a pensar. ¿En sus propias palabras? ¿O fue algo tan honesto y vulnerable que le costó pronunciarlo? La verdad es que la industria del entretenimiento está llena de momentos fugaces, de declaraciones que se graban en la memoria colectiva. Y cuando se trata de dos figuras tan icónicas como Kerem y Hande, cada palabra tiene un peso especial. Además, hay que considerar el contexto. Si esto ocurrió en un momento en que su relación estaba en un punto álgido, o quizás después de que las cosas se hubieran enfriado, el impacto de sus palabras podría ser aún mayor. Las relaciones, ya sean de amistad, de pareja o de colegas, evolucionan, y a veces las reflexiones que tenemos sobre las personas con las que hemos compartido tanto cambian con el tiempo, pero no por ello se vuelven menos importantes. Imaginen la escena: Kerem está siendo entrevistado, le preguntan sobre Hande y en lugar de una respuesta genérica, se toma un momento, quizás mira a lo lejos y luego pronuncia algo que sorprende a todos, incluyéndose a sí mismo. Algo que revela una apreciación genuina, un respeto profundo, o una comprensión íntima de quién es Hande Erçel más allá de la pantalla. Y en ese instante, al darse cuenta de la magnitud de lo que acaba de expresar, se queda en silencio con una expresión que lo dice todo. Esa es la imagen que me viene a la mente y creo que es lo que ha cautivado a tantos fans. Las redes sociales, por supuesto, ya están que arden. Los fans de Kerem y Hande o de Hande y Kerem están analizando cada rumor, cada indirecta, cada posible pista. Se comparten fragmentos de entrevistas antiguas, se buscan similitudes en sus declaraciones, se especula sobre sus sentimientos actuales. Y aunque no tengamos la cita exacta, la sola idea de que Kerem haya dicho algo tan impactante sobre Hande es suficiente para generar este tipo de entusiasmo y debate. En el fondo, creo que lo que esto nos dice es que a pesar de los altibajos de la vida y las carreras, las personas que comparten experiencias intensas, especialmente en el mundo de la actuación donde la colaboración y la conexión son tan importantes, a menudo desarrollan un respeto y una admiración mutua que perduran. Y cuando uno de ellos decide expresar esa admiración de una manera tan profunda que lo deja sin palabras, es una señal de la calidad de esa relación y de la persona de la que está hablando. Así que aunque no podemos confirmar el contenido exacto de lo que Kerem dijo, o el contexto específico en el que lo hizo, el hecho de que esta historia esté circulando y capturando la imaginación de tanta gente es, en sí mismo, una noticia interesante. Nos recuerda la importancia de las relaciones humanas, incluso en el brillo y el glamour de Hollywood. Nos habla de la admiración, del respeto y de cómo una palabra bien dicha puede dejar una huella imborrable. Y a mí personalmente me encanta ver a dos artistas talentosos que se apoyan y reconocen mutuamente. Para resumir, mis amigos, el chisme de hoy gira en torno a unas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, que fueron tan impactantes que aparentemente lo dejaron sin palabras. Hemos explorado algunas de las posibles razones detrás de esto, desde el reconocimiento de su talento y profesionalidad, hasta la admiración por su fuerza y resiliencia, pasando por la forma en que maneja la fama. Lo que sí está claro es que la conexión y el respeto entre ellos sigue resonando en el corazón de muchos fans. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chisme y reflexión. Agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Kerem haya dicho algo muy especial? ¿Qué tipo de comentarios creen que hizo? Por favor, déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.